Estuve imposibilitado de caminar durante 2 días. Relatos de engaño, una historia real de infidelidad. Tu respaldo es importante. Para seguir produciendo contenido atractivo, necesitamos tu ayuda ya que el 90% de nuestros espectadores aún no se han suscrito. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Comenta abajo la ciudad desde la que nos estás viendo. Queremos saber de dónde eres. La noche estaba cargada con el peso de secretos, aquellos que se pudren en los rincones de una vida perfecta. En la cocina de Estelle Manning, apenas iluminada, ella permanecía sentada, con la mirada fija en el vaso de whisky medio vacío que reposaba frente a ella. Her reflection in the glass was fractured, distorted, a fitting representation of the life she had built. A nivel global, era reconocida como una mujer encantadora y elegante, una destacada agente inmobiliaria, con una mente aguda y una sonrisa deslumbrante. Derek Manning, su esposo, destacaba como abogado respetado, reconocido por su exactitud en el tribunal. Juntos, eran la pareja que despertaba envidia, exitosa, elegante, inalcanzable. La perfección resultaba ser una ilusión, y Estelle se había cansado de representar su papel. Un leve zumbido contra la pulida encimera de mármol la sacó de sus pensamientos. El teléfono móvil de ella. Un mensaje. Estoy en el exterior, Austin. Su corazón comenzó a latir más rápido. Tomó el último trago de whisky, se puso de pie y arregló el tejido de su blusa de seda antes de dirigir una mirada hacia la ventana delantera. El elegante automóvil negro estacionado al otro lado de la calle destacaba claramente frente al BMW plateado de Derek en el camino de entrada. Austin Dickerson contrastaba completamente con Derek, era arrojado, apasionado e impredecible. Cuando menos lo esperaba, él llegó a su vida, pasando de ser un cliente a un amante, una tentación a la que no pudo resistirse. La aventura había comenzado en momentos furtivos, susurros en pasillos poco iluminados, roces de manos al cruzarse. Sin embargo, la situación había evolucionado a algo que ninguno de ellos podía manejar. Sin dudarlo, abrió la puerta. Mientras Austin avanzaba, la fresca brisa nocturna acariciaba su piel, su estatura alta proyectando una sombra sobre ella. ¿Estás completamente seguro de esto? Con su voz en tono bajo, preguntó. Estelle sostuvo su mirada sin titubear. Hace mucho tiempo que dejé de tener certezas. Con una sonrisa burlona, Austin se pasó la mano por su cabello oscuro. Siempre me sorprende tu capacidad para ser impredecible, Estelle. Apartándose, le dio paso para que entrara. El aroma de su fragancia impregnaba el espacio que los separaba, embriagador y arriesgado. Al cerrar la puerta, una sensación de conclusión se apoderó de ella. Esta noche lo cambiaría todo. En la casa reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el tic-tac rítmico del reloj antiguo en la pared. Esa mañana, Derek se había marchado temprano, abrumado por casos judiciales y documentos legales. Pasaba la mayoría de las noches trabajando hasta tarde, convencido de que para cuidar de Estelle debía estar ausente de ella. Apoyado en la encimera, Austin la observaba. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de separarte de él? Estelle soltó una risa amarga. Lo complicado no es irse, es lo que sucede a continuación. Estelle, no te encuentras contenta. Mereces algo superior. ¿Ha mejorado? Ella se burló con desdén. ¿Y cuál opción es más conveniente, Austin? ¿Escapando contigo? Viviendo en un mundo de fantasía donde no tenemos que confrontar la realidad. Acercándose, sus dedos rozaron su brazo. ¿Por qué la historia tiene que ser de fantasía? Antes de que pudiera contestar, un ruido en la puerta principal le provocó un sobresalto de miedo. El inconfundible chirrido de las bisagras, seguido de pasos pesados. Derek se encontraba en su hogar. Un destello de pánico se reflejó en la mirada de Austin cuando Estelle agarró su muñeca y lo arrastró hacia el pasillo. En lo alto, susurró con premura. Se desplazaron rápidamente, la adrenalina se sentía densa en el ambiente. Austin se deslizó en la habitación de invitados en el preciso momento en que la voz de Derek resonó. «Estelle, ¿dices?» Al girarse, mantuvo una expresión serena en el rostro al regresar a la cocina. Derek se encontraba junto a la puerta, con su traje ligeramente arrugado y una expresión imposible de descifrar. Ella comentó con calma que habías llegado temprano. Asintió mientras aflojaba su corbata. Día agotador. Decidí dar por finalizada la noche. Miró alrededor de la habitación hasta que su mirada se posó en el vaso vacío de ella. ¿Tomando en solitario? Ella esbozó una sonrisa. ¿Simplemente relajándote? ¿Te gustaría uno?
Observó detenidamente a ella por un instante antes de negar con la cabeza. Tal vez más tarde, no. Con el corazón acelerado, se esforzaba por mantener la calma. En la planta de arriba, Austin se mantenía oculto, a solo unos pasos del peligro inminente. Exhalando con fuerza, Derek se dirigió hacia la sala de estar y dejó caer su maletín en el sofá. Propuso escaparnos este fin de semana mientras se desabrochaba los puños de la camisa. Dediquemos un tiempo juntos, solo nosotros dos. El estómago de Estelle se retorció. A pesar de sentir la culpa acechando, logró reprimirla. Eso suena agradable, mintió ella. Mostró una sonrisa sincera que por un instante le recordó al hombre del que se había enamorado años atrás, aquel que en su momento le brindó seguridad. Sin embargo, ese hombre se había convertido en un espectro, sepultado bajo años de silencio y distancia. Derek se dirigió hacia las escaleras, mencionando que hablarían más por la mañana. Agotada, suspiró profundamente. ¿Te vas a dormir? Detuvo su acción por un momento, arqueando una ceja. Sí, ¿por qué razón? Estelle hizo un gesto despreocupado de encogimiento de hombros. Sin motivo en particular, simplemente pensé que podríamos ver algo juntos. Con una sonrisa en el rostro, movió la cabeza. ¿Podemos posponerlo para otro momento? Asintió con la tensión de sus músculos mientras él se perdía de vista subiendo las escaleras. Ella aguardaba, esforzándose por percibir sus movimientos. Al escuchar el agua correr en la ducha, una sensación de alivio la invadió. Regresó rápidamente a la habitación de invitados y entreabrió la puerta para ver a Austin caminando de un lado a otro. Expresó en voz baja que estuvo muy cerca. Sé que él tomó su mano. Es necesario poner fin a esto. Sintió una opresión en el pecho. No estás expresando tu verdadero sentir. En sus ojos había una emoción que ella no lograba identificar claramente. Quizás sea el miedo, o tal vez algo más profundo. Estelle, esto representa un peligro. En caso de que descubra. Él no lo hará. Austin suspiró mientras movía la cabeza de un lado a otro. ¿Crees sinceramente que puedes mantener esto indefinidamente? Un nudo se creó en su garganta. No tengo idea. Sin embargo, ella estaba al tanto. Esto resultó ser insostenible. Los secretos tenían una forma de desentrañarse, y el suyo estaba a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, Derek salió temprano como de costumbre, dejando un beso distraído en su frente antes de salir por la puerta. Austin ya se había ido, deslizándose en las primeras horas antes del amanecer. En la cocina, Estelle se encontraba frente al ventanal, observando su reflejo. La mujer que le devolvía la mirada era una desconocida, alguien imprudente, alguien desesperado. Una vez más, su teléfono vibró. Austin, tenemos que conversar. Quedamos esta noche. Al soltar un suspiro, apretó con fuerza el aparato entre sus manos. Durante toda su vida, se dedicó a crear una imagen impecable. Sin embargo, las grietas se estaban expandiendo y ella no sabía cómo detenerlas. Al despertar, Estelle se encontraba en una habitación de hospital blanca y estéril, sintiendo dolor en todo su cuerpo con cada respiración superficial. El suave sonido intermitente de los monitores resonaba en la quietud, recordándole de manera implacable que había sobrevivido al desorden que ella misma había provocado. En su costado, donde las balas impactaron, sentía un dolor sordo pulsante, mientras que su muñeca estaba sujeta al marco metálico de la cama con una sola esposa. Un torbellino de preguntas invadía su mente. ¿Cuánto tiempo llevaba sin conocimiento? ¿Lograron rescatar a Derek? ¿La única persona que la estaba vigilando era el oficial de policía que estaba parado en la puerta? ¿O había más personas esperando afuera? Intentó incorporarse, pero el dolor agudo que sintió la obligó a recostarse de nuevo en la almohada. Al abrirse la puerta, un caballero vestido con un traje a medida hizo su entrada. Su cabello canoso estaba peinado con cuidado, y sus ojos penetrantes lo observaban como si fuera un enigma que estaba decidido a resolver. Su presencia imponía autoridad de forma natural, mostrando un comportamiento serio pero profesional. «¿Estás despierta?», mencionó mientras se sentaba junto a su cama. «Soy el detective Jacob Branson. Desde que saliste de tu hogar, he estado a cargo de tu caso». Sin reaccionar, Estelle se encontraba con la garganta seca, mientras su mente intentaba reconstruir los sucesos que la llevaron a ser capturada. Jacob siguió diciendo que tuviste suerte. Nuestros agentes actuaron con rapidez y el equipo médico logró salvar tu vida. Sin embargo, debes ser consciente de que estás en una situación muy complicada. Estelle se esforzó por mantener la calma.
No era tan ingenua como para suplicar clemencia, pero requería comprender su situación antes de elegir su siguiente paso. Preguntó, con voz más débil de lo que había previsto, cuánto tiempo llevaba allí. Jacob responded after a period of 3 days. Ingresaste a cirugía la noche en que llegaste, sufriste una importante pérdida de sangre, pero ahora te encuentras en condición estable. La huida imprudente que protagonizaste generó un gran revuelo. Contamos con testigos, grabaciones de seguridad y pruebas suficientes para garantizar que no saldrá de estas instalaciones en libertad. Hizo un esfuerzo por tragar. En 3 días, todo puede desmoronarse por completo. Derek, ¿dices? Finalmente, preguntó. Jacob inclinó ligeramente la cabeza. Aún con vida, en estado crítico, sin embargo, los médicos son optimistas. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios antes de que se contuviera. Se esperaba que ya no estuviera. El plan era ese, sin cabos sueltos, sin segundas oportunidades. Sin embargo, la situación se complicó con la supervivencia de Derek. Jacob observó detenidamente el rostro de ella. ¿Te arrepientes? Sus dedos se movieron nerviosamente, de una manera distinta a la que él imaginaba. Lamentaba el fracaso, no la acción en sí misma. Debes tener en cuenta, agregó. Hemos conversado con Crystal, la asistente que trabaja contigo. Mostró una gran disposición para colaborar. Tus finanzas, tus contactos personales e incluso tu vínculo con Austin Dickerson. Contamos con una amplia variedad de productos y servicios. Todas las cosas que creías poder mantener en secreto, ahora están al descubierto. Un agudo sentimiento de enojo surgió en el pecho de Estelle. Siempre había sido fiel, al menos así lo creía. Ante problemas legales, la lealtad quedaba en segundo plano frente a la autopreservación. Jacob se inclinó ligeramente hacia adelante. Dime, Estelle, ¿cuál era el objetivo final? Contabas con recursos económicos, un vehículo y una ventaja inicial. ¿De verdad creías que podrías escapar de esto? Permaneció en silencio. Aunque tu situación es complicada, todavía tienes la posibilidad de elegir, siguió diciendo. Si colaboras, es posible que, solo posiblemente, el tribunal muestre cierta indulgencia. Continúa luchando y podrías enfrentarte a una condena mucho más severa. Estelle miró fijamente a los ojos. Durante toda su vida, había estado en constante lucha. No había motivo para detenerse en ese momento. Jacob dejó escapar un suspiro. Me lo imaginaba. Tómate un momento para reflexionar sobre ello. Poniéndose de pie, hizo un gesto al oficial que estaba en la puerta. Una vez que los médicos te den el alta, te trasladarán a la cárcel del condado. Al salir, Estelle observaba fijamente el techo, con la mente llena de pensamientos acelerados. El partido aún no había finalizado. Si Derek seguía con vida, eso significaba que aún había una oportunidad para cambiar las cosas. Sin embargo, la situación requería que actuara con rapidez. En una oficina al otro lado de la ciudad, Jacob y su compañero, Frank, revisaban detenidamente las pruebas. El caso estaba totalmente claro. La culpabilidad de Estelle quedaba evidenciada por el motivo, la oportunidad y los testimonios de los testigos. A algo no le cuadraba a Jacob. Revisando los informes, murmuró que este crimen no fue simplemente un acto pasional al azar. Fue Estelle quien ideó esto. El contenido de la caja fuerte fue retirado. La escapada que planeó estaba muy bien organizada. Estaba lista para desaparecer. Frank asintió con la cabeza. Sin embargo, ella se descuidó. Al entrar en el motel, dejó un rastro a su paso. ¿Dispararle a un peatón? ¡Qué imprudente fue eso! Jacob golpeó un archivo sobre su escritorio. Así es. Estelle no actúa de manera imprudente. Al estar haciendo cálculos, es evidente que no esperaba que Derek sobreviviera. Frank arqueó una ceja. ¿Consideras que hay algo más en esto? Jacob soltó un suspiro. Siempre hay una cantidad adicional. Es necesario conversar con Derek. Esa noche, Derek hizo un descubrimiento y más tarde Jacob llegó al hospital. Derek se encontraba despierto, aunque se sentía débil. Con el rostro pálido y una respiración agitada se encontraba. Al acercarse Jacob, logró esbozar una leve sonrisa. ¿Investigador privado? Derek saludó con voz ronca. Pensé que te vería antes o después. Jacob se sentó en una silla. No voy a hacer que pierdas tu tiempo. Es necesario discutir sobre Estelle. La expresión de Derek se tornó sombría. Ella me hizo esto, ¿verdad? Jacob asintió con la cabeza. Ella creía que ya no estabas presente.
Si tienes algo que expresar, este es el momento adecuado. Derek se atragantó, frunciendo el ceño mientras se acomodaba en la cama. Jacob, ella era única, siempre un paso adelante. Siempre haciendo cálculos. La Estelle con la que me casé no era la misma Estelle con la que me despertaba todas las mañanas. Jacob escuchaba con atención. Derek confessed that he was aware of the romantic involvement. No de inmediato, pero logré resolverlo. No fue tan precavida como creía. Las noches interminables, las llamadas telefónicas clandestinas. Decidí seguir el juego, haciéndome la desentendida. Sin embargo, comencé a excavar, ¿y qué descubrí? En ese momento, detuvo su mirada, con una expresión imposible de descifrar. Austin no era simplemente un amante cualquiera. Formaba parte de algo más grande. Jacob frunció el ceño. ¿De qué manera más grande? Derek soltó una risa amarga. Fraude financiero, fraudes inmobiliarios. Estelle no solo me estaba siendo infiel. Ella estaba llevando a cabo una operación. ¿Y qué hay de Austin? Él le brindaba asistencia. Jacob se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no acudiste a las autoridades? En los ojos de Derek se reflejó un atisbo de arrepentimiento. Construía mi argumento en silencio, recopilando evidencia. Tenía la intención de enfrentarla una vez que lo tuviera todo. Pero seguramente se habrá enterado. El estómago de Jacob se retorció. El ataque de Estelle no tuvo que ver ni con amor ni con venganza. La prioridad era la conservación personal. No disparó a Derek debido a Austin. Ella le disparó porque representaba un peligro. Derek soltó un suspiro. Es fundamental descubrir qué otro secreto se está guardando. Detective, te aseguro que esto no ha terminado. Jacob asintió con la cabeza, mientras una sombría comprensión se apoderaba de él. Estelle no era solamente una prófuga. Ella representaba la pieza fundamental de algo de mayor envergadura. Tenía que detenerla antes de que encontrara una forma de escapar otra vez. En la cama del hospital, Estelle permanecía despierta, con la mente acelerada a pesar del cansancio que dominaba su cuerpo. Los oficiales estaban conversando afuera de su habitación y ella escuchó sus voces. Al día siguiente estaba programado su traslado a la cárcel del condado. El tiempo se agotaba. Ella era consciente de las consecuencias si no tomaba medidas. Cárcel, un ensayo. Un legado destrozado. Sin embargo, ella no era la clase de persona que se rendía fácilmente. Todavía no un único pensamiento agudizó su mente. Era necesario que huyera. Mientras tanto, en la comisaría, el detective Jacob Branson permanecía sentado en su escritorio, sintiendo la carga del caso sobre sus hombros. A medida que excavaba más profundo, la verdad se volvía más evidente. Los delitos de Estelle trascendieron mucho más allá de un romance que salió mal. Los registros financieros a los que Derek se había referido mostraban una imagen incriminatoria. Transacciones inmobiliarias que no tenían sentido. Transferencias bancarias a cuentas en el extranjero que no pueden ser rastreadas. Empresas ficticias creadas bajo nombres diferentes. Estelle había construido con astucia un imperio financiero a través de engaños. Derek se dio cuenta demasiado tarde. Jacob soltó un suspiro. Además de los cargos por intento de asesinato, Estelle tenía otros problemas legales. Estaba a punto de ser descubierta por algo de mayor envergadura. Eso la convertía en una amenaza. La noche se encontraba en silencio. Demasiado silencioso. Estelle esperaba pacientemente, calculando los minutos hasta que el oficial del turno nocturno cambiara de guardia. La fase de transición siempre representaba el eslabón más frágil en cuanto a seguridad. El oficial que la custodiaba salió para conversar con su sustituto. Era el momento decisivo. Con todas sus fuerzas, Estelle arrancó su suero, mordiéndose el labio para no emitir ningún sonido. Bajo la manta, buscó el delgado y afilado trozo de metal que había sacado del armazón de la cama y escondido allí. Con las manos temblorosas y sudorosas, intentaba abrir la cerradura de las esposas. Haz clic. Se abrió de repente. Con el corazón acelerado, se obligó a levantarse a pesar de las molestias de sus puntos. Cada instante era crucial. Caminaba torpemente hacia la ventana, la única vía de escape que tiene. En el cuarto piso. Arriesgado pero superable. Preparándose, se apoyó y empujó la puerta. En la estación, Jacob observaba fijamente su pantalla mientras se cargaba nueva información. Acababa de recibir un informe de su contacto en delitos financieros. Se ha realizado recientemente un retiro de una de las cuentas ocultas de Estelle. El estómago de Jacob se contrajo.
Estaba tramando algo. Tomó su abrigo. Vamos, Frank. Es urgente que nos dirijamos al hospital de inmediato. Estelle respiró profundamente. No hay espacio para el miedo. Subió a la cornisa y miró hacia abajo. La callejuela era su mejor opción. Justo debajo se encontraba un contenedor de basura. Si lograra inclinar su salto de manera adecuada, podría amortiguar su caída. Tomó una respiración profunda y soltó. El viento rugía en sus oídos. Se preparó para el choque. Accidente. Un intenso dolor recorrió su cuerpo al chocar contra el contenedor, cayendo al suelo. A pesar de estar viva, sufrió heridas, sin tiempo para detenerse. Levantándose con dificultad, se cubrió la cabeza con la capucha y cojeando se dirigió hacia la calle más cercana. Había un automóvil esperando. El conductor. Ciudad de Austin. Se dejó caer exhausta en el asiento del copiloto. Conducir. Sin dudarlo, Austin actuó de inmediato. Los neumáticos chirriaron al acelerar en la oscuridad de la noche. ¿Ya es tarde? El vehículo de Jacob se detuvo bruscamente frente al hospital. Las sirenas sonaban. La zona ya estaba llena de agentes. Al entrar corriendo Jacob, su radio empezó a hacer ruido. Ciudad de Branson. Ella se ha ido. Sus manos se cerraron con fuerza. Localízala. En este momento, ya estaba al tanto. Desde el principio, Estelle había ideado todo esto. Si había llegado hasta este punto, no se rendiría sin pelear. Las luces parpadeantes llenaban la ciudad de vida. Las sirenas resonaban en la noche mientras los agentes se apresuraban para localizar a Estelle. Cada agente en la zona tenía conocimiento de cómo era ella. Cada salida, cada vía principal estaba bajo vigilancia. Sin embargo, Estelle siempre había sido experta en desaparecer sin ser vista. Las manos de Austin se aferraban con fuerza al volante mientras avanzaba a toda velocidad por la carretera desierta. ¿Y ahora qué pasará? Miró hacia Estelle, quien sostenía su costado herido, y preguntó. Con el rostro pálido y cubierto de sudor se encontraba ella. Las consecuencias del otoño se hacían sentir. Con dientes apretados, expresó que saliéramos de la ciudad. Dirígete hacia el sur. Austin dudó antes de actuar. Te encuentras herido. Es necesario que acudas a un centro médico. Evitar los centros médicos, sin detenerse. Simplemente conduce. Austin soltó un fuerte suspiro y, sin embargo, aceleró, presionando con más fuerza el pedal del acelerador. Antes de que todas las salidas fueran aseguradas, contaban con un breve lapso de tiempo. El detective Jacob Branson no estaba dispuesto a dejarla ir. En la habitación del hospital, se encontraba de pie mirando fijamente hacia la ventana abierta. Su huida fue arriesgada, pero planificada. Sonó su teléfono. Branson, hemos tenido éxito. Se avistó un vehículo que coincidía con la descripción de Austin dirigiéndose hacia el sur por la ruta 19. Jacob cogió sus llaves. Obtén todas las unidades disponibles en él. No dejará de escapar. A medida que avanzaban en el camino, Austin percibía cómo sus nervios se deshacían cada vez más. Había depositado su confianza en Estelle, creído en ella, y la había apoyado. Sin embargo, la verdad había salido a la luz. Los informes noticiosos estaban por todas partes. La estafa financiera, el cargo por intento de asesinato, la falsedad. Sin embargo, allí estaba él, conduciéndola aún hacia un lugar seguro. ¿Por qué lo hiciste? Finalmente se decidió a preguntar. Estelle miró brevemente hacia él, pero optó por no responder, ya que sabía que la verdadera respuesta no modificaría nada. Habiendo creado un imperio basado en la mentira, ahora luchaba por sobrevivir ante su caída. Fue Austin quien los vio primero. Las luces intermitentes que se ven adelante. Autoridades policiales. Estaban preparando un punto de control en la carretera. No hay forma de pasar. No hay vuelta atrás. Atrapado. El pulso de Estelle se aceleró. El vehículo conducido por Austin disminuyó la velocidad. Aquí tienes. Estelle no estaba dispuesto a rendirse. Sus dedos se aferraron al picaporte de la puerta. Le quedaba una última jugada. Jacob se encontraba frente al obstáculo, con el corazón latiéndole fuertemente mientras observaba cómo el coche se detenía. Los agentes levantaron sus armas, sin embargo, Jacob alzó su mano. No disparen. La puerta se abrió. Estelle salió, debilitado, herido, pero aún desafiante. Jacob dio un paso hacia adelante. La situación ha llegado a su fin, Estelle. Durante un extenso instante,
permaneció inmóvil. Acto seguido, la mujer cerró los ojos y alzó las manos en señal de rendición, consciente de que ya no había escapatoria posible. En el epílogo, finalmente se revela la verdad. Un mes más tarde, Jacob se encontraba en su despacho, revisando el informe final. Se fijó la fecha del juicio de Estelle. Las pruebas eran contundentes. No estaría caminando en libertad. Austin se entregó a las autoridades, llegando a un acuerdo para testificar. ¿Y qué hay de Derek? Había logrado sobrevivir. Aunque su recuperación fue lenta, logró sobrevivir, tal como había deseado. Al cerrar el archivo, a Jacob le resultaba imposible quitarse de la cabeza un pensamiento. Personas como Estelle siempre hallaban la forma de regresar. Si llegara ese día, él estaría preparado. Final de la historia.